alumnos de quinto de secundaria y alumnas tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Y qué tal? ¿Cómo van? Sobre todo, ¿cómo va la salud? Bien, estamos poniendo en práctica los protocolos o el protocolo que las autoridades nos han hecho llegar, ¿sí? Claro, para que no haya aquí pues una segunda ni tercera vuelta, porque ¿cómo están allá por Europa? ¿Cómo está en Francia? ¿Cómo está la situación en España? ¿Cómo está la situación en Inglaterra? ¿Cómo está la situación en esos países? ¿Ah? ¿Por qué? Por no respetar y poner en práctica los protocolos. Así es que, mis queridos amigos, aunque estamos un poco incómodos, pero primero es la salud. Habiendo salud, no hay ningún problema. Bien, ya tiene su cuadernito para anotar, ya tiene ya su libretita para anotar, ya tiene ya, digamos, su deseo de aprender, y aprender significa cambio de actitud, cambio de conducta, aprender. Si ayer has tenido en matemática 11, en este bimestre tendrás 14. ¿Ha habido un cambio o no ha habido un cambio? Claro, pues, y sigues aprendiendo, el último bimestre tendrás pues 20 o 19 en matemática. A eso se llama aprender. Es el cambio de actitud, cambio de comportamiento que vamos experimentando por la vida y para la vida. Y hablando por la vida y para la vida, el profesor Ginés no solamente enseña a sus alumnos y alumnas para la universidad, sino enseña a los alumnos y alumnas por la vida y para la vida, por la vida y para la vida, por la vida presente y para la vida en el futuro. ¿Sí? De repente hay algún alumno que termina y no quiere estudiar, quiere trabajar, ya pues que vaya a trabajar, pero después más tarde se va a dar cuenta, cuando ya tiene un pequeño negocio y va creciendo, va desarrollando ese negocio, oye, tengo que estudiar, sí, porque mi trabajo que tengo exige conocimiento más amplio y eso lo puedo conseguir en la universidad y tengo que estudiar y tengo que... Así es, aunque tarde, pero se ha dado cuenta y empieza a estudiar en la universidad. Hace su horario de trabajo y su horario de la universidad. Así es la vida. Bien, los alumnos están cumpliendo con sus actividades en forma regular, en forma normal. Hay algunas tardanzas, sí, hay algunas tardanzas. Sí, a ver, esos, los que están elevando un poquito tarde, de repente tienen algún problema de carácter tecnológico o qué sé yo, pero están cumpliendo. Los felicito, mis queridos alumnos. Pero no voy a decir de que ya estamos ya en el último trimestre, ya me cansé, que por aquí no. Si ustedes recién empiezan, ustedes recién comienzan. ¿Por qué? Porque después le corresponde llegar a la universidad. Y de la universidad ya tienen que ir a chambear. Ahí está el asunto, ahí está la situación. Así que, mi amigo Alfaro, ya tienes conocimiento. Mi amigo que siempre pregunto por tu hermano, que ha sido mi alumno, ¿ya? También te recuerdo de que tienes que estudiar, tienes que ser un alumno cumplidor y responsable de sus actos. ¿Me han entendido? No sé, algo hablé sobre la situación de Olivo en la clase anterior, no ha presentado un trabajito, no sé, esto me llama la atención porque es una alumna responsable, puntual, que siempre participa, que siempre ha elevado su trabajo sin fallar, pero la última vez no ha presentado. De repente se siente mal de salud, pero hay que comunicar, pues, chiquita, por favor, ¿sí? No estoy diciendo que ya no lo presenten, sino presenten su trabajo, aunque es tarde, pero presenten. ¿Me han entendido? Muy bien. Por ejemplo, la alumna Saudi ahora es una de las primeras en entregar. Está batiendo récords.
en forma puntual y responsablemente. Aquí está, estoy chequeando, aquí lo tengo. Muy bien. Y algunos otros que estaban muy bien presentando su trabajo, elevando su trabajo, ahora lo están haciendo, pero muy tarde. Muy tardecito lo están haciendo. ¿Sí? Ya sea en historia o ya sea en desarrollo personal. Pero les paso la voz. No se ha cerrado la puerta. Está abierta, pero van a tener otra nota. Por si acaso, les aviso para que después no estén reclamando, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Vamos a ver en esta clase acerca de lo que se dio en Grecia. En Grecia. Siempre me acuerdo de esta cultura griega y romana. Son culturas clásicas. Las culturas clásicas. Cultura griega y cultura romana. Los griegos han sido muy buenos ¿en qué? En filosofía. Han sido muy buenos en teatro, en comedia, en tragedia. Han sido muy buenos. Los romanos han sido muy buenos en derecho, en normas, en leyes, que ha servido y seguirá sirviendo de base y de fundamento para los países a nivel universal. Las universidades me cuentan, cuando los que estudian derecho tienen que empezar conociendo el ABC del derecho romano. ¿Sí? El ABC. Estoy hablando de Grecia. Sócrates, Platón y Aristóteles definían el derecho, definían cuestión de la democracia como la participación, democracia como la participación de la sociedad, la participación de la sociedad, de la comunidad. Vamos a ver esa democracia del trabajo, de la participación de la sociedad, de la comunidad. En este siglo, ¿cómo lo podemos definir la democracia? Ahora la democracia lo podemos definir, ahora, porque lo que les he contado del derecho romano y de Grecia, la democracia en Grecia, ha sido del siglo V antes de Jesucristo. Y les hablé también acerca del ágora. Empecemos con lo primero. La democracia es el derecho por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. La participación del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Hay que trabajar con el pueblo y el resultado de ese trabajo es para el pueblo. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Como sistema político, ¿cómo definimos hoy la democracia? Como sistema político. Figueroa, ¿cómo estamos definiendo hoy la democracia como sistema político? Fácil, profesor. La democracia es un sistema político que reconoce a todos los ciudadanos el derecho a elegir y a ser elegido desde el punto de vista político. Es el derecho que le corresponde a todo ciudadano de elegir y de ser elegido. Ha salido ya la lista de los que van a presentarse para las elecciones, candidatos para las elecciones.
Es un derecho de ser elegido y nosotros un derecho de elegir. Y tenemos que saber a quién o a quiénes tenemos que elegir. No se trata de elegir simplemente ya porque es mi amigo, no. Tenemos que elegir a personas capaces. No se va al Congreso, no se va al Poder Ejecutivo a aprender. Se va a tomar acciones en beneficio del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. ¿Me están entendiendo? A las instituciones estatales no se va a aprender. Se aprende en la vida. Se va a plantear soluciones a los problemas que se presentan. Hay que solucionar con calidad, hay que atender con calidad, con eficiencia y con eficacia, mis queridos amigos. Hay muchos profesionales que no tienen esa calidad, esa eficiencia y esa eficacia. Existen muchos profesionales, Alfaro. Por Dios que yo, ahora que estoy, digamos, ya prácticamente jubilado, pero gracias a Dios sigo trabajando en el Sagrado Corazón Michel porque me incomoda estar en forma pasiva, sin hacer nada. Tengo que estar en forma activa. Tengo que chambear, tengo que trabajar por la vida y para la vida. Es donde yo he podido detectar, por ejemplo, una situación que puede atenderse en forma inmediata. Véngase dentro de 15 días o dentro de 15 días para hacer este trabajo. Sí, profesor. Sí. No digo el nombre de las personas. Es un sistema político que reconoce a todos los ciudadanos el deseo de elegir y ser elegido. ¿Sí? Eso lo vamos a ver el día 11 del mes de abril del próximo año. Democracia, así como de supervisar a sus gobernantes. ¿Quiénes supervisan a los gobernantes? Nosotros los ciudadanos, pues. Tenemos que supervisar a los que nos gobiernan desde el municipio hasta el gobierno central. Tenemos que dejar de lado esa cuestión de que soy amigo de él, que va a decir, que me va a observar, que después... No, eso es parte de nuestra función, de la comunidad, de la sociedad, supervisar a nuestras autoridades que lo hemos elegido justamente ¿para qué? Para que tengan la capacidad de producir y el producto que sea de calidad. No podemos permitir la construcción de un hospital, ya sea en el norte, en el centro y en el sur, 15 años, 18 años. ¿Qué es eso? En otros países, no sé, ahora en Europa o en Asia, al toque, en 10 días, por esta cuestión de la pandemia, en 10 días han construido un hospital. Y nosotros necesitamos 15, 16, 18, 20 años. No friegue, pues. Tenemos que supervisar a nuestras autoridades, porque nosotros lo hemos elegido, el pueblo lo ha elegido para el pueblo, con el pueblo y con ellos estaremos nosotros a la expectativa de las acciones que realizan, empezando desde el municipio, la región y el gobierno central. Democracia directa y personal.
¿Cómo es eso de democracia directa y personal? Que acepta la decisión de la mayoría. Que acepta la decisión de la mayoría. En mi caso, les voy a poner un ejemplo. Cuando se dio la Constitución de 1993, yo no estuve de acuerdo. Agarré y, como si lo hubiera desconocido, la Constitución de 1993. ¿Por qué? Porque ha sufrido una castración. Lo han castrado. El Parlamento funcionaba antes con la Constitución del 79, con la Constitución del 79, funcionaba con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El Congreso tenía dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esta Constitución no contiene las dos cámaras, contiene tan solamente una Cámara de Diputados y se terminó todo. Elaboran, o sea, congresistas pues, elaboran una ley y lo envían al Poder Ejecutivo. ¿Y qué hace el Poder Ejecutivo? Lo aprueba. Lo aprueba. ¿Y quiénes son los perjudicados? La sociedad, la comunidad, el pueblo o los estudiantes de las instituciones técnicas. ¿Se acuerdan ustedes que dieron un golpe y tuvieron en el Congreso que dejar sin efecto esa ley sobre el trabajo práctico de los estudiantes del último ciclo de los institutos superiores tecnológicos? ¿Se acuerdan ustedes o no se acuerdan? Claro, pues eso lo hemos hablado varias veces. Pero como si hubiera estado con la Cámara de Diputados y Senadores, aprobaban una ley en la Cámara de Diputados y esa norma tenía que ir a la Cámara de Senadores, porque eran profesionales en ese campo, porque dominaban las normas, conocían y tenían que tener 50 o más años de edad para trabajar en la Cámara de Senadores. Este es el asunto. Cámara de Senadores especialistas. Y si ellos revisaban y estaban, algunas fallas tenían, lo devolvían. Pase o devuélvase al Parlamento, al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, para que se hagan las correcciones de este punto, este artículo, etcétera, etcétera. Le daban un tiempo de 15 días o 30 días para que lo corrijan y lo vuelvan a elevar. Ahora no, ahora de frente sale. Por eso cuántas normas, cuántas leyes que se aprueban en el Congreso están hasta las caiguas, discúlpenme la expresión, están mal, porque ¿quién revisa pues? Y ahora sobre todo los nuevos congresistas están aprendiendo recién en el Congreso. Ya les he dicho, no se va a aprender al Congreso, se va a trabajar, a crear. ¿A crear qué cosa? A crear, digamos, proyectos, a elaborar proyectos. A eso se va a producir, no se va a aprender. Para eso han debido haberse matriculado, qué sé yo, capacitado 8 o 10 meses, así como lo hacen en otros países. Democracia directa y personal acepta la decisión de la mayoría. Acepté la decisión de la mayoría, por eso estoy trabajando con la Constitución de 1993, aunque no me gusta, pero la mayoría manda, pues, y punto. Representativa. Elegir a unos representantes para que tome decisiones que afectarán a todos. Las decisiones buenas para todos. Las decisiones deficientes para todos. Aceptaremos, pues, ¿qué vamos a hacer, señores
del Congreso y del Poder Ejecutivo. Los principios democráticos. ¿Qué son los principios democráticos? Primer principio democrático, la soberanía del pueblo. El pueblo es libre y soberano para elegir a sus representantes, a sus gobernantes, a sus autoridades. Así como estamos eligiendo, también tenemos todo el derecho, de acuerdo a ley, de supervisar, de controlar, de vigilar qué es lo que están haciendo y qué es lo que no están haciendo. Lo que pasa es que nos tiembla la mano para agarrar y hablar quiénes son los que están haciendo bien y quiénes son los que están haciendo mal. Eso es pues parte de nuestras funciones, nosotros los ciudadanos que hemos elegido por un tiempo nada más. Prestadito está eso. Cumple los 4 años y a su casa, a freír monos en sartén de palo. Y cumple, digamos, el Poder Ejecutivo Legislativo a su casa, 5 años. Los gobernadores regionales 4 años y los municipios 4 años. Debe haber, digamos, respeto a la diversidad de opiniones. Claro, todas las opiniones se respetan. Y puntos de vista, mi punto de vista es esto. Debería existir la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en una próxima legislatura. Sobre asuntos que afecten a todos y que exigen diálogo en el consenso cuando hay divergencias. Ya pues, el diálogo, cuando hay divergencias, no estamos de acuerdo con esto, con esto, con esto. El equilibrio, punto número 3, entre las libertades y las igualdades. Debe de haber cierto equilibrio entre la libertad y la igualdad. La libertad, la capacidad que tienes para tomar tus propias decisiones. Y la igualdad, somos iguales por ley. El derecho nos protege en ese sentido. De oportunidades que exigen la protección de los derechos de los demás desfavorecidos. Debe de haber igualdad. ¿Por qué desfavorecimiento? ¿Por qué? Puede ser, mis queridos amigos y amigas. Luego viene la calidad democrática. Ya hemos dicho que la democracia es la participación del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Señores autoridades, voy a retroceder al siglo V antes de Cristo. La democracia es la participación del pueblo con el pueblo y para el pueblo, no para ustedes, sino para el pueblo. ¿Está claro? Muy bien. Para medir la calidad democrática, analizar las distintas variables para medir la calidad democrática. Hay variables, verdadero, falso o no sé. Por ejemplo, la vigencia de los derechos políticos y las libertades civiles. Esa es una variable. La vigencia de los derechos políticos. Ahora se están presentando, se están inscribiendo ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y las libertades civiles. Nosotros los civiles tenemos el derecho de usar de esa libertad. Todo el mundo tiene el derecho de usar esa libertad, porque las normas y las leyes no dicen fulano de tal, esta clase social, esta clase A, B, C, D y E. No, ahí no señalan. El derecho al desempeño de los gobiernos. Hay, digamos, medir la calidad democrática, el desempeño de los gobiernos, en qué gestión, quién fue presidente, en qué año. ¿Sí? Que yo recuerde. Muy bien, el primer gobierno del señor Alan García fue una desgracia. Tuvimos un porcentaje de 300 o 400% de crisis, de situación difícil.
Después, el segundo gobierno ya fue cosa muy diferente, pero tuvo sus fallas. Todos los gobernantes tienen sus fallas, tienen sus aciertos y tienen sus desaciertos. Claro, por eso tienen que manejar muy bien, tienen que hacer carrera, pues, política. Tienen que hacer carrera política. Y la carrera política puede empezar por el municipio, alcalde. Puede seguir avanzando, gobernador regional. Puede seguir avanzando, congresista de la República. Y puede llegar a Palacio de Gobierno. Esa es carrera política, pues. ¿Sí? La vigencia de los derechos políticos y las libertades cívicas. El desempeño de los gobiernos, de algunos han sido positivos y de algunos otros han sido negativos. ¿Sí? La eficacia de la representación. Aquí hay que hablar de 3 puntos: calidad, eficiencia y eficacia. ¿Sí? Por eso dice aquí, la eficacia de la representación. Aquí hablemos de 3 puntos: calidad de representación, eficiencia y eficacia. Aquí en el Perú estamos acostumbrados, cuando conversamos con algunos políticos o con algunas otras personas, nunca dicen estamos haciendo. Ya hemos elaborado un proyecto, estamos pensando. Eso es lo que dicen, pero nunca dicen ya está en marcha, ya lo estamos haciendo, ya está en acción, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos pensando, lo haremos, lo realizaremos. No, pues. La eficacia de la representación, eficaz. ¿Sí? Porque eficiencia significa un trabajo normal. Y eficaz significa hacerlo más rápido y de calidad, no guachafería. Oye, tienes que ser rápido, eficaz. Claro. Aparte de ser eficiente, es eficaz. Calidad y el tiempo mínimo. Y el grado de participación. El grado de participación. Una buena democracia sería así. Una buena democracia sería así. El que ofrece reglas claras. El que ofrece reglas claras, eficientes y eficaces. El que ofrece, digamos, una situación estable y que resultan del consenso y expresan un compromiso para sus ciudadanos. O sea, ahora lo vamos a ver esto con los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso de la República. Van a ver ustedes que nos van a ofrecer el oro y el moro. El oro y el moro nos van a ofrecer a nosotros. Y van a ver ustedes. Pero calidad, no sé. La buena democracia, subtipos de democracia. La democracia, ¿cuáles son los subtipos? Las democracias consolidadas. Y las democracias imperfectas, o sea, no consolidadas. Las democracias consolidadas y las democracias no consolidadas. ¿Cómo es esto? Ahí está el asunto. Por eso, aquellos que son demócratas tienen que prepararse, tienen que capacitarse, tienen que tener calidad. Es ya una cuestión preparada. Y las no preparadas, los que improvisan de noche a la mañana, aparecen como demócratas. Ahí está la diferencia. Y esos no tienen que ir a aprender
al cargo que están desempeñando, sino a tomar decisiones, que es muy diferente a la democracia consolidada, capacitada para solucionar problemas de índole social, económico, sobre todo, y de salud y educación, sobre todo, hoy que estamos adoleciendo de esas situaciones. Gracias a Dios ha venido esta pandemia para que nos llame la atención en el sector salud y en educación y en la parte económica. Nos está llamando, nos ha pegado un jalón de orejas. Así que, autoridades, por favor. Ya está sobre el tapete el problema. Ahora hay que hacer, elaborar proyectos al toque. Y que no dure el desarrollo de estos proyectos de 15, 20 años, sino al toque, a largo, mediano y corto plazo. ¿Cuántos años? 5 años. Mediano, 2 años y medio. Y a corto plazo, al toque ya, 1 año, año y medio. Tienen altos niveles de calidad democrática, pues capacitado, preparado, actualizado, etcétera, etcétera. Sociedades homogéneas. De repente, alguna cuestión política de la alta clase social, de los capitalistas, de los grandes economistas, de los grandes asentados, o de repente de la clase media que está esforzándose para abandonar la clase media y subir a la otra clase social, A, B, o de repente de C y D para llegar a la clase media. Son situaciones que se manejan. Capaces de corregir las desigualdades, que existe mucha desigualdad. Aquí nomás, clases sociales, A, B, C, D y E. Quienes están en esa primera clase social A y B, quienes están en la segunda y tercera, cuarta, quinta clase social, eso lo conocemos nosotros porque yo les he dicho 50,000 veces en el salón de clases el año pasado. Les he dicho de ahora en la clase que estamos dando a nivel virtual, les he dicho quienes están en la letra A, B, C, D y E. Y aquí dice bien claro, capaces de corregir las desigualdades sociales, o las desigualdades políticas, o las desigualdades económicas. ¿Por qué en una fábrica a una mujer de 8 horas que trabaja al día se le paga menos que a un varón que trabaja también 8 horas al día? ¿Por qué? ¿Eso es una desigualdad, sí o no? No sé. Ciudadanos activos y controlan las instituciones. Ciudadanos activos y controlan las instituciones. Por eso la ciudadanía tiene que estar organizado, la ciudadanía organizada, para que los jefes de cada organización indaguen, investiguen, averigüen cuáles son las fortalezas y las debilidades de las instituciones, empezando por los municipios. ¿Cuáles son el FODA, pues? ¿Por qué no se aplica eso? ¿Cómo está fortalecido? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas? ¿Por qué no hacer eso en un municipio, en una región y en el Estado? Por ejemplo, ahora con el Poder Ejecutivo, tantas cuestiones lo están agarrando, lo están desde cuando ha sido gobernador regional. Y la mayoría de la población de Lima dice que se le someta a una investigación profunda. Y si es culpable, que se vaya a la cárcel, pero después del 28 de julio del próximo año. O sea, no están de acuerdo ahorita con la vacancia. No están de acuerdo los habitantes de Lima. Pero nosotros
Los ciudadanos tenemos todo el derecho de supervisar, de monitorear, de observar. ¿Por qué tenemos miedo? Ejemplo, la democracia, ciudadanos activos y que controlan las instituciones, instituciones educativas también hay que controlar, pues. Hay profesores, no sé, de 12.000, 14.000, creo, profesores, han tenido más de 20 años para titularse, 25 años ya pues, y no han podido titularse. No frieguen pues, no se han presentado a los exámenes, no frieguen pues. Y eso los padres de familia están en su derecho de controlar, de vigilar, de supervisar. Por supuesto, si no, ¿cuándo vamos a mejorar la calidad del servicio educativo en nuestro país? No sé, en Europa, por ejemplo, en Europa occidental y en Estados Unidos se da esta situación del control de la supervisión. En Europa occidental y en Estados Unidos, que tiene un sistema político y económico liberal, el liberalismo político y el liberalismo económico, pero tienen que ser realizados. Democracia imperfecta. Están lejos de la calidad de la democracia. Claro, están lejos, es una democracia imperfecta. Presentan grandes desigualdades políticas, sociales y económicas. Bajos niveles de institucionalización. No tienen esa capacidad para institucionalizar. No tienen esa capacidad para administrar en forma eficiente, eficaz a esa institución. Deben de prepararse muy bien en administración. Ciudadanos pasivos e inoperantes. No lo hacemos, ni observamos, ni supervisamos, ni monitoreamos. Somos, ¿qué les digo? Pasivos. Somos personas que no nos metemos en esos asuntos. Inoperantes. No operamos, pues. Dejar hacer y dejar pasar. Nos hacemos el loco y se terminó todo. Con tal que tenga mi trabajito y cobrar mensualmente, el resto no me interesa. Así pensamos algunos de los ciudadanos. Ciudadanos pasivos e inoperantes. Tensiones sociales con esta situación en la que estamos experimentando. Ejemplo de los países que están en esa situación, América Latina. Yo no lo estoy diciendo, sino he investigado y he encontrado. Europa y Estados Unidos, muy bien, que supervisan, que monitorean, que controlan. En cambio, los países de América Latina somos inoperantes, somos pasivos, dejar hacer y dejar pasar. Yo me hago el loco y se terminó todo. Y aquí, sobre todo, agarra y dice, caso Haití, América del Centro. Caso Haití, aparte de los países de América Latina. El Estado democrático y republicano. El Estado es la forma moderna de organizar políticamente a la sociedad. Hay que organizar desde el punto de vista político a la sociedad, a la comunidad. 2. Reúne un conjunto de instituciones mediante las cuales ejerce la autoridad pública. Claro, por eso les digo, las autoridades no están para estar encerrados en su centro de labores.
tiene que salir a monitorear, a supervisar. Ya habrá salido el alcalde de la provincia de Barranca a observar, a ver si los cementerios están las puertas abiertas o estarán cerradas, y habrán los que vigilan o controlan, monitoreando. Habrá salido, ¿no? Habrá salido el jefe o la jefa del municipio, porque las áreas verdes en tal sitio, las áreas, los jardines, están que se resecan, habiendo trabajadores, habiendo jardineros. ¿Por qué? Entonces, tiene que salir a monitorear, pues. Ese es el trabajo de los jefes de cada área y del jefe máximo de la institución. Eso puede ocurrir en un hospital, eso puede ser en el Ministerio de Salud, eso puede ser en el Ministerio de Trabajo, eso puede ser en el Ministerio de Educación, eso puede ser en el Ministerio de Cultura. Si estoy criticando los grandes edificios durante la época del coloniaje, ¿acaso no se están viniendo abajo? ¿Sí? ¿Y qué hace el Ministerio de Cultura? Que salga a ver, pues, in situ, a observar. El Estado reúne un conjunto de instituciones, claro, pues, de ministerios, de instituciones. Aquí tengo la relación de instituciones. Por ejemplo, como el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, como el Consejo Nacional de la Magistratura. Por ejemplo, como el Ministerio Público. Por ejemplo, como la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, como la acción de habeas corpus. Por ejemplo, como la acción de amparo, la acción de habeas data, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen sus jefes y hay que supervisar también a los altos jefes de esas instituciones que acabo de mencionar. O por lo menos hay que reunirlos cada cierto tiempo para ser evaluados. Un chamba, cualquier cantidad, mis queridos alumnos de secundaria, quinto de media, por supuesto. Seguimos. La nación, ya hemos visto Estado, ahora viene la nación. Grupo humano cuyos integrantes una identidad sobre la base de 3 elementos. La nación, territorio, historia y cultura. La nación. Estos elementos de identidad determinan la nacionalidad de las personas. Determinan la nacionalidad de las personas. De dos modos, objetiva y subjetivamente. Aquí vamos a hablar sobre objetivamente, sobre el aspecto objetivo. Cuando se pertenece al conjunto de personas nacidos en un mismo territorio. Eso es la parte objetiva. Cuando se pertenece al conjunto de personas, conjunto de individuos, conjunto de personas en un mismo territorio. 1. Objetiva. Cuando se ejerce el derecho otorgado por el Estado. El derecho otorgado por el Estado. Mi DNI y demás documentos. Y las personas optan por adoptar determinada nacionalidad. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que está migrando a otros países, están 5 o 6 años en esos países y luego agarran y se nacionalizan, ¿sí? Por la amigabilidad que han seguido, por el trabajo que están realizando o por haberse acostumbrado a las costumbres y a las tradiciones de ese país, de esa nación, de ese estado. Voy a nacionalizarme. Así. Subjetivamente, por los vínculos que se establecen entre los habitantes, la amigabilidad.
territorio, su territorio me gusta, su lengua, qué facilito es el castellano, historia y cultura, qué bonita historia tiene, qué grandes personas cultos y cultas, etc. Por eso me quiero nacionalizar. Estamos en la parte subjetiva. El deseo de pertenencia. Por esos elementos que he mencionado, quiero pertenecer a Europa tal, quiero nacionalizarme. La conciencia de tener un origen y un destino común. Los que se nacionalizan, ¿por qué se nacionalizan? Seguramente el sujeto que está vendiendo su casa aquí en Barranca, hay un tremendo letrero donde dice se vende, debe estar pues ya nacionalizado, norteamericano. Y así tiene esa situación, ya pues ya no va a venir, salvo de visita de cuando en vez o de vez en cuando, pero después que el concepto de nación tiene un carácter sociológico. Concepto de nación tiene un carácter sociológico. ¿Qué cosa viene a ser la sociología? Es una ciencia que estudia el origen y el desarrollo de la sociedad. La sociología es una ciencia que estudia el origen y el desarrollo de la sociedad. Y el concepto de Estado tiene un carácter político. El concepto sociológico tiene un carácter social. Y el concepto de Estado tiene un carácter político, claro. Entonces, cuando hablamos de ciudad-estado, estamos hablando del aspecto sociológico y del aspecto político. Su organización implica una forma de gobierno. ¿Qué forma de gobierno tenemos nosotros? Forma democrática, liberal. Leyes que ordenan la vida de los ciudadanos. Tenemos nuestra constitución política como parte fundamental y los derechos humanos a nivel universal. Y instituciones encargadas de su cumplimiento. ¿Qué instituciones están encargadas del cumplimiento de estas normas? Que se cumplan las normas. Eso lo tenemos conocimiento nosotros. Muy bien, mis queridos amigos de quinto año, ahora les voy a dar 2 preguntitas en esta actividad. Primera pregunta, ya anoten por favor. Anoten, espejo, ¿dónde está Figueroa? Figueroa, ¿dónde está Figueroa? Maldonado. Landecho, ¿dónde está Landecho? Osorio, Núñez, Santiago Milla. Antes mi amigo Santiago Milla subía la respuesta a las actividades un poquito tarde. Ahora no, en este tercer trimestre, puntual y responsablemente. Aquí está anotado. Bien, primera pregunta. ¿Crees que las decisiones que se toman en tu localidad, crees que las decisiones que se toman en tu localidad o en tu región son siempre democráticas? ¿Son siempre democráticas? Si dices sí, ¿por qué? Explicas. Y si dices no, de igual manera lo explicas. ¿Está claro? ¿Sí? Listo. Y la pregunta número 2 dice, la democracia y el derecho, ¿dónde tuvieron su origen? La democracia y el derecho, ¿dónde se originaron? Y que ahora está sirviendo de base y de fundamento
para los países de los 5 continentes. No estoy contando la Antártida, porque es un continente sumergido, pero sí los continentes vivientes toman como base y fundamento la democracia que se dio en Grecia y el derecho romano. Expliquen ustedes esa situación. ¿Me han entendido? Muchas gracias, mis queridos alumnos. Hasta la próxima.